católica. Pero Marx tomaba en serio Balzac, un Balzac que decía que si bien, cito a Balzac, las Saturnalias de la Revolución han terminado, en realidad se han pasado al campo aparentemente tranquilo del espíritu, de la industria y de la política. Bueno, limitarse a lo que llamamos a veces de manera despectiva la novela histórica sería tener una visión muy corta de la historia. Stendhal es un hombre de pluma, se llamaba Henri Beyle. Stendhal es un pueblo de Europa Oriental. El futuro Stendhal, intendente de los ejércitos de Napoleón, que participó a la mal dada expedición de Rusia, de regreso pasó por ese pueblo, le gustó el nombre y se lo tomó, ¿no? Entonces Stendhal, a propósito de Walter Scott, su contemporáneo, un Walter Scott que admiraba, decía: es más fácil describir la vestimenta y el collar de cobre de un siervo de la Edad Media que los movimientos del corazón humano. Pero de todos modos, las ficciones aportan la inteligencia de las profundidades. Así, Álvaro Mutis logró el prodigio de animar un personaje histórico mayor, Bolívar, en 25 páginas sobre la muerte de Bolívar, que fue un regalo que hizo a Gabriel García Márquez, y García Márquez después de eso escribió El general en su laberinto, evocación también de Bolívar. Y de la misma manera, Álvaro Mutis inventó un personaje que no tuvo existencia histórica, un personaje del Imperio Bizantino que llama el estratega. Y en un solo poema, de manera espléndida, resucita a San Luis, rey de Francia, en su poema que se llama Nocturno en Al-Mansura, después de la derrota de la batalla de Damiet, de la cruzada que San Luis intentó en Egipto, desembarcó en Egipto, quedó derrotado y preso. Nocturno en Al-Mansura. Quizá para ser un poquito más académico, hay que escuchar al escritor brasileño, espléndido novelista, Guimarães Rosa, que tuve la suerte de escuchar hace más de 40 años. Entonces, hace más de 40 años que me obsesiona el tema de historia y ficción. Y en una conferencia Guimarães Rosa nos dijo: una historia no quiere ser historia. En español y en francés no suena, pero en portugués, a historia não quer ser historia. Hay dos palabras diferentes, como en inglés, story e history, ¿no? Historia es el cuento. Abuelo, cuéntame una historia. No es la historia de los historiadores, puede ser Blancanieves o Caperucita. Bien, a historia a veces debe ser contra a historia. Historia es ficción, historia con H chica es relato, narrativa verdadera, narrativa fáctica. A propósito de la aparición de muchas novelas que oscilaban entre historia y ficción, nos decía: mientras en la centuria pasada a los escritores no les disgustaban que sus novelas fueran clasificadas como históricas, hoy a nadie le gusta recibir el adjetivo, porque pesan las discusiones que se dieron desde 1819, el cuento es viejo, cuando Walter Scott publicó Ivanhoe, entre novelistas y eruditos que eran dados a encontrar situaciones históricamente falsas. Es interesante ver cómo a veces hay confusiones, incluso de parte de espíritus brillantísimos.
Por ejemplo, Goethe, el gran Goethe, llegó a decir que se escribía novelas históricas para huir del presente. En sus famosos diálogos, paseos con su fiel secretario Eckermann, dice que Schiller se refugió en la filosofía y que el italiano Alessandro Manzoni, el autor de los fabulosos Los novios, es novela histórica italiana, dice que Manzoni se refugió en la historia. Cito, Manzoni es un poeta nato como Schiller, pero nuestro tiempo es tan calamitoso que ya no encuentra el poeta en la vida de los hombres que lo rodean naturaleza alguna aprovechable. Eso era el diagnóstico de Goethe. No creo que Manzoni, que era un luchador romántico, no solamente para la unificación italiana, sino para la unificación de Europa, fundó la joven Italia y fundó también la joven Europa. Y era un católico utopista, utópico, que soñaba del Papa no solamente como presidente de una federación italiana, sino como presidente de los Estados Unidos de Europa. Así que Manzoni no se refugiaba en la novela histórica. He leído esa novela cuando era chico, en una versión para niños, no la he vuelto a leer. No sé por qué Manzoni la escribió, pero sé que Manzoni escribió varias novelas históricas. Pero también escribió un libro de historia que los historiadores respetan, se llama Historia de la columna infame, que es una historia documental a partir de los archivos, la condena de 2 inocentes que fueron acusados en 1630 de propagar la peste en Milán. Y ahí escribe un libro de historia para demostrar, sin concesión alguna, hasta dónde pueden llegar nuestros miedos y nuestras bajezas. Ahora, regreso a Luis González, que decía que leía poesía y ensayos, que antes de sentarse a escribir se daba un duchazo de buena prosa, Alfonso Reyes, Borges, por ejemplo, pero que había dejado de leer novelas. Cito, porque me aburren, ya que la historia es una novela mucho mejor que todas las novelas. Y gustaba de citar a Alfonso Reyes, dato comprobado, eso es el historiador. Interpretación comprensiva, debería ser el historiador o el antropólogo, pero añade Reyes, y buena forma artística son los 3 puntos que cierran el triángulo de las fuerzas para escribir historia, y ninguno debe faltar. Y lo que pasa es que normalmente la buena forma artística nos ha faltado siempre a los historiadores. No fue el caso de don Luis, que inventó su estilo único que muchos han intentado imitar y que no han logrado imitar, y que surge por la primera vez de manera contundente en su libro Pueblo en Vilo, microhistoria de San José de Gracia, título académico que le fue impuesto por la academia. Él quería llamarlo Historia Universal de San José de Gracia. Antonio Alatorre, muy conocido en Guadalajara, Antonio Alatorre dice que le tiene una enorme admiración al estilo de Luis González y que hubiera dado mucho para poder escribir como Luis González. Las ficciones muchas veces precisamente son capaces de cerrar ese triángulo definido por Alfonso Reyes que los historiadores no alcanzamos a cerrar. Por eso hay que escuchar a Boris Pasternak, cuando a propósito de la revolución en Rusia, antes de escribir su fabuloso Doctor Zhivago, la película es emotiva, pero la película no alcanza el 10% de la novela.